En las últimas 3 semanas se han incrementado de manera considerable los casos de gripe, como así también enfermedades respiratorias, que pasan por congestión, tos, fiebre, dolor corporal y hasta trastornos digestivos. Estamos analizando algunos guarismos en porcentaje y realmente nos sorprende el número. Lo estamos viendo día a día, ya desde hace por lo menos 2 a 3 semanas que se han incrementado el número de consultas en niños y en adultos. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas familias están comprometidas. Cuando nos planteamos estos cuadros y por ahí hay alguna mamá que es docente, nos dicen que hay un enorme ausentismo de los niños con este tipo de cuadros. Sin duda que a veces súbitamente, a veces con mayor estridencia, estamos teniendo cuadros febriles importantes en cuanto a la sintomatología del síndrome febril en sí mismo, que es un cuadro que se da con decaimiento, malestar, cefalea, dolor de cabezas, ardor retroocular, decaimiento, dolores musculares habitualmente y con un sorprendente toque del aparato digestivo, sobre todo en aquellos más pequeños que tenemos vómitos e incluso dolores abdominales y diarrea. En algunos casos nos cuesta bastante parar esos vómitos y nos generan descompensación. Los cuadros son virales. Estos cuadros virales implica que son autolimitados. ¿Todos son lo mismo? De ninguna manera no. Siempre lo planteamos, no todo parecido es igual. Probablemente dentro de la presentación haya un 10% que no sean de origen etiológico influenza. Entonces, siempre hay que estar atento, absolutamente siempre hay que estar atento, examinarlos uno a uno, no imaginarnos que porque haya un brote epidemiológico, todos van a ser iguales, porque estamos encontrando otros cuadros, otros casos, incluso bacterianos, que están dando, por lo menos de comienzo, cuadros parecidos. Claro. Doctor, ¿y cuánto tuvo que ver el COVID, los barbijos y demás en todo esto? Hay hechos interesantísimos de los cuales hemos aprendido y creo yo que estamos aprendiendo y me da la sensación que tenemos un terreno por aprender. Cuando tuvimos la pandemia nosotros cambiamos nuestras conductas, primero nuestras conductas de salidas, estuvimos más encerrados, en cuanto a la utilización de barbijos, estuvimos en lugares cerrados prácticamente siempre con barbijos todos, sintomáticos o asintomáticos, esto es importante, y esto generó, primero, que el SARS-2 desplazó otras virosis, porque ha sido, digamos, un virus a un crecimiento superlativo. Cuando el SARS-2 cae, y estamos hablando luego del brote que tuvimos en verano, la primer quincena de marzo, comienzan a aparecer otros fenómenos, otras virosis, que probablemente no encajaban tanto con el momento epidemiológico y de almanaque, por llamarlo de alguna manera. Y en este momento, sin duda, que no estamos teniendo predominantemente la influencia del SARS-2, seguramente tiene que haber algunos porque no lo estamos documentando, pero tiene que haber, y otras virosis están desplazando este terreno epidemiológico. Lo que sí tenemos absolutamente claro que esta virosis tiene una gran difusibilidad entre las personas, porque en lugares que hoy no podemos llamar lugares cerrados porque hoy hace calor o está más o menos la temperatura como para abrir puertas y ventanas, pero tiene altísimo nivel de contagiosidad y lo vemos en la familia, lo vemos en las escuelas, lo vemos en los colegios, en el trabajo, que hay una gran difusibilidad y contagio de esta enfermedad. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Como siempre, cuando uno tenga síntomas, tratar de evitar primero contacto con aquellas personas que más fragilidad tengan, aquellos que tengan comorbilidades o aquellos más pequeños, por sobre todas las cosas los más pequeños. Si nosotros nos planteamos aquellos que se sienten enfermos, porque a veces no tenemos grandes cuadros de congestión, algunos cursan con menos cantidad de secreciones, pero usar barbijo. Recuerden ustedes que la forma de contagio es respiratoria, o sea que si nosotros usamos barbijo, vamos a proteger a aquellas personas convivientes con nosotros. Lo que sí vemos que la evolución está siendo afortunadamente benigna, pero en algunos casos el impacto de los primeros días son importantes. Volvemos a recordar, por más que la temperatura haya bajado un poquito, ventilar. Esto es imprescindible, ventilar los ambientes cerrados, ventilar en los grados, las escuelas, cada 40 minutos deben salir, abrir puertas y ventanas y de alguna manera facilitar que si el virus está
flotando, caiga al contactar con el piso o una superficie, el virus muere porque es muy termolábil. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ventilar. Alimentarnos bien, hidratarnos bien, que esto es importante. No automedicarse, me parece que este es un concepto fundamental. Tratar de evitar consumir algo que me dijeron. Y, en principio, si es un niño, bajar temperatura, utilizar baños, utilizar los antitérmicos habituales y consultar, porque de alguna manera siempre tenemos que descartar otras patologías. Tratar de consultar en tiempo y forma.